Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y me emociona mucho tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema súper candente, de esos que hacen arder las redes sociales y que, créanme, tiene a más de uno hablando. ¿Están listos para un poco de drama turco? Prepárense porque vamos a hablar de una de las mayores polémicas en el mundo de las telenovelas turcas, la supuesta explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman, y todo por un beso. Sí, escucharon bien, un beso que al parecer no fue del agrado de Demet, y que desencadenó una serie de eventos que pusieron patas arriba el set de filmación. ¿Intrigados? Yo también lo estaría. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante mundo de secretos y especulaciones, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Vamos a descubrir la verdad. Para entender bien la historia, tenemos que remontarnos a la época dorada de las telenovelas turcas, cuando Erken Cikus, conocida por aquí como Pájaro Soñador, arrasaba en audiencias. La química entre Demet Özdemir, que interpretaba a Sanem, y Can Yaman, que daba vida a Can, era innegable. Los fans estaban completamente obsesionados con ellos, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Literalmente eran la pareja del momento. Las escenas románticas, los besos, todo parecía perfecto en la pantalla. ¿Pero qué pasaba detrás de las cámaras? Esa es la pregunta del millón. Empecemos por contextualizar un poco. Erken Cikus es una serie romántica, llena de momentos tiernos y, por supuesto, de escenas de besos apasionados. Para los actores, esto es parte del trabajo, ¿verdad? Pero a veces, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa. Y es aquí donde entran los rumores y las especulaciones. La primera pista de que algo no andaba del todo bien vino de las redes sociales, por supuesto. Los fans más observadores notaron algo extraño. En algunas escenas, la expresión de Demet parecía incómoda, tensa. Algunos incluso comenzaron a notar una cierta frialdad entre los actores fuera de la pantalla. Y como saben, en el mundo del espectáculo cualquier pequeño detalle se amplifica y se convierte en un huracán de chismes. La chispa de la polémica se encendió cuando comenzaron a circular rumores sobre una supuesta discusión en el set. Según algunas fuentes, Demet, al parecer, se sintió incómoda con algunas escenas de beso y, en una de las grabaciones, se negó a besar a Can. Imagínense la tensión. Un set de filmación, lleno de gente, cámaras, luces, y de repente una actriz se niega a cumplir con lo que se supone que es su trabajo. La situación, sin duda, se tornó muy tensa. Ahora, aquí es donde la historia se pone interesante. Existen diferentes versiones de lo que realmente sucedió. Algunos dicen que la negativa de Demet fue motivada por una falta de respeto de Can hacia ella. Según esta versión, Can no habría respetado los límites de Demet y por lo tanto, ella se sintió obligada a poner un freno. Otras fuentes, en cambio, afirman que la verdadera razón era que Demet, en ese momento, estaba saliendo con otro actor y no quería generar especulaciones. También, y esto es muy importante, algunos hablan de diferencias de carácter entre ambos actores, y que esto, inevitablemente, afectó la dinámica en el set. ¿Y qué hay de la supuesta explosión? Pues bien, según algunas fuentes, el conflicto fue tan grande que incluso se llegó a escuchar gritos y discusiones acaloradas. Imagínense el ambiente, la producción tratando de mediar, el equipo de filmación tenso, y los actores, en medio de todo, lidiando con sus propios sentimientos y la presión de las grabaciones. La situación, sin duda, se salió de control en algún momento. La falta de confirmación oficial solo alimentó la especulación. Ni Demet ni Can salieron a hablar directamente sobre el tema, lo que solo hizo que los rumores se propagaran aún más rápido. Sin embargo, algunos miembros del equipo de producción, de forma anónima, filtraron información a diferentes medios, alimentando el fuego de la controversia. ¿Pero por qué tanto misterio? ¿Por qué Demet no habló públicamente sobre lo que pasó? Aquí hay varias posibles explicaciones. La primera, y quizás la más obvia, es que Demet no quería dañar la imagen de la serie. Erken Cikus estaba en su mejor momento y cualquier escándalo podría haber afectado negativamente las audiencias y la reputación de la producción. Además, hablar públicamente sobre el tema podría haber generado más conflictos, tanto con Can como con la productora. La segunda razón, y no menos importante, es que Demet podría haber decidido no entrar en detalles por respeto a su privacidad y a la de Can. Y por último, y esto es pura especulación,
es posible que existieran cláusulas contractuales que le impedían hablar abiertamente sobre el tema. Ahora hablemos de Can Yaman. ¿Qué hizo o dejó de hacer? A lo largo de los años, Can ha sido objeto de críticas por su supuesta actitud en el set. Algunos lo han calificado de egocéntrico y poco profesional. Otros, por el contrario, lo han defendido argumentando que es un actor exigente, pero que siempre busca la perfección en su trabajo. Lo cierto es que después de Erkencikus, Can ha tenido una carrera meteórica, protagonizando otras series exitosas en Turquía y en el extranjero. Esto sin duda ha alimentado su fama y con ello, las críticas. Pero, ¿qué implicaciones tuvo todo esto en la relación entre Demet y Can? Después de la serie, la relación entre ambos actores se enfrió notablemente. Si bien no hubo una enemistad declarada, la cercanía que antes se veía en las entrevistas y en las redes sociales desapareció por completo. Dejaron de seguirse en redes sociales, y las interacciones públicas entre ellos se volvieron escasas y formales. Y esto, para los fans que los amaban como pareja en la pantalla, fue un duro golpe. El episodio de Demet y Can nos deja una importante lección. En el mundo del espectáculo, la privacidad es un tesoro, y a veces, un simple beso puede desatar un drama de proporciones épicas. Nos recuerda que los actores son personas, con sentimientos y límites, y que detrás de cada escena romántica, hay un equipo de profesionales trabajando duro para que todo salga perfecto. Y ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que la comunicación es clave. Si existen desacuerdos o incomodidades en el set, es fundamental que se hablen abiertamente y se busquen soluciones. Segundo, el respeto mutuo es fundamental. Los actores, como cualquier otro profesional, merecen ser tratados con respeto y consideración. Y tercero, que el público, a pesar de querer saber todo, también debe respetar la privacidad de los actores. En resumen, la supuesta explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman por un beso es un reflejo de las complejidades del mundo del espectáculo y de cómo las relaciones personales pueden afectar la dinámica en el set. Es un tema que, a pesar de la falta de confirmación oficial, sigue generando interés y debate. Y es que al final, todos queremos saber qué pasa detrás de las cámaras, ¿verdad? Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente hubo una explosión entre Demet y Can? ¿Creen que la actitud de Can fue inapropiada? ¿O simplemente se trató de una serie de malentendidos? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No duden en dejar sus reflexiones en la sección de comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como prometí, hoy vamos a profundizar aún más en el misterio que rodea la supuesta pelea entre Demet Özdemir y Can Yaman en el set de Erkencikus. Ya hemos explorado los hechos básicos, los rumores iniciales y las posibles razones detrás de este conflicto. Pero ahora vamos a desentrañar cada hebra de esta madeja, analizando las diferentes versiones, las posibles consecuencias y, por supuesto, las implicaciones para sus carreras y la percepción del público. Prepárense para un análisis detallado y lleno de información. *** profundizando en las versiones, ¿qué sucedió realmente en el set? ***. Como mencioné anteriormente, la historia de la explosión entre Demet y Can no es una historia de una sola versión. Hay diferentes narrativas que circulan, cada una con sus propios matices y detalles. Es crucial analizar estas versiones para intentar acercarnos a la verdad, aunque seamos realistas, la verdad completa probablemente nunca la conoceremos. *** versión 1, la falta de respeto y el límite cruel ***. Esta es una de las versiones más difundidas y por lo tanto, una de las más controvertidas. Según esta versión, Can Yaman en el set habría tenido un comportamiento que Demet consideró inapropiado y falto de respeto. Se rumorea que Can, en su afán por lograr la perfección en las escenas, habría traspasado los límites establecidos por Demet, posiblemente en relación con la intensidad de los besos, la cercanía física o la forma en que se dirigía a ella. Esta versión pinta a Can como un actor exigente con una personalidad fuerte, que a veces podía ser percibida como dominante o invasiva. Demet, por otro lado, se habría sentido incómoda y vulnerada. La negativa a besar a Can en una escena específica, entonces, sería el resultado de esta acumulación de tensiones y de la necesidad de Demet de establecer límites claros. *** versión 2,
el amor en secreto y el miedo a las consecuencias ***. Esta versión añade un elemento más a la ecuación, la posible relación romántica de Demet con otra persona en ese momento. Esta persona, supuestamente, no sería Can Yaman. Esta versión sugiere que Demet podría haber estado saliendo con otro actor, lo que hacía que las escenas románticas con Can fueran problemáticas. La exposición pública de una relación con Can, en ese contexto, podría haber causado especulaciones y dañado su relación con su pareja. La negativa a besar a Can, entonces, podría haber sido una forma de proteger su vida personal y evitar cualquier conflicto o drama innecesario. Esta versión, aunque menos difundida, podría explicar la supuesta frialdad entre los actores fuera de las cámaras y la falta de declaraciones públicas sobre el tema. *** Versión 3. Diferencias de carácter y choque de personalidades ***. Esta versión se centra en las diferencias de carácter y en el choque de personalidades entre Demet y Can. En esencia, esta versión sugiere que simplemente no se llevaban bien. Sus personalidades, sus estilos de trabajo y sus expectativas sobre la serie podrían haber sido muy diferentes, lo que generó fricciones y tensiones en el set. Can, conocido por ser un actor metódico y perfeccionista, podría haber tenido una visión de la serie diferente a la de Demet, que según algunas fuentes, podría haber sido más relajada y enfocada en el trabajo en equipo. Esta diferencia de enfoque podría haber generado conflictos y malentendidos, especialmente en situaciones de alta presión, como las grabaciones de escenas románticas. *** Análisis de las versiones. ¿Cuál es la verdad? ***. Es imposible saber con certeza cuál de estas versiones es la más cercana a la verdad. Lo más probable es que la realidad sea una mezcla de todos estos factores. Lo que sí podemos hacer es analizar cada versión en detalle y evaluar su plausibilidad. ***. La versión de la falta de respeto *** es plausible. En el mundo del espectáculo, es común que se generen tensiones y conflictos en el set, especialmente entre actores con personalidades fuertes. La presión de cumplir con los plazos, la exigencia de las escenas y la cercanía física que implica el trabajo actoral pueden generar situaciones incómodas y malentendidos. Si Can, como se rumorea, era un actor exigente y con una personalidad fuerte, es posible que en algún momento traspasara los límites de Demet. ***. La versión de la relación secreta *** también es plausible. En el mundo de las telenovelas, es común que los actores se enamoren entre ellos. Si Demet estaba en una relación con otro actor, es natural que quisiera proteger su vida personal. La exposición pública de una relación con Can podría haber complicado las cosas y generado tensiones innecesarias. ***. La versión del choque de personalidades *** es la más probable. Es casi imposible que dos personas con personalidades diferentes trabajen juntas durante meses sin que se produzcan conflictos. Las diferencias en sus estilos de trabajo, sus expectativas y sus enfoques podrían haber generado fricciones y malentendidos. ***. Las consecuencias. ¿Cómo afectó la supuesta pelea a la serie y a sus carreras? ***. La supuesta explosión en el set de Erkenci no solo afectó la relación entre Demet y Can, sino que también tuvo consecuencias en la serie y en sus carreras profesionales. ***. En la serie ***, la tensión en el set podría haber afectado el ambiente de trabajo y, en consecuencia, la calidad de la serie. Los rumores sobre el conflicto entre los actores podrían haber generado curiosidad y especulaciones entre los fans, lo que podría haber afectado las audiencias. Sin embargo, Erkenci fue un éxito rotundo, lo que sugiere que a pesar de los problemas internos, el producto final logró conectar con el público. En las carreras de Demet y Can la supuesta pelea podría haber tenido un impacto en la forma en que el público percibe a Demet y Can. Can, en particular, ha sido objeto de críticas por su supuesta actitud en el set. Sin embargo, ambos actores han logrado consolidar sus carreras y convertirse en estrellas importantes en Turquía y en el extranjero. La supuesta pelea, en este sentido, no parece haber afectado negativamente sus carreras a largo plazo. El silencio estratégico, porque ni Demet ni Can hablaron. Una de las cosas más sorprendentes de esta historia es el silencio de Demet y Can. Ambos actores nunca han hablado públicamente sobre el tema, lo que ha alimentado la especulación y los rumores. ¿Por qué mantuvieron el silencio?
Asterisco 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 para proteger la imagen de la serie asterisco asterisco como mencioné anteriormente, Erkencicus estaba en su mejor momento. Cualquier escándalo podría haber afectado negativamente las audiencias y la reputación de la producción. Asterisco 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 para proteger su privacidad asterisco asterisco hablar públicamente sobre el tema podría haber generado más conflictos, tanto con Khan como con la productora. Asterisco 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 por cláusulas contractuales asterisco asterisco es posible que existieran cláusulas contractuales que les impedían hablar abiertamente sobre el tema. Asterisco asterisco el impacto en la industria, ¿qué podemos aprender? Asterisco asterisco. La supuesta explosión entre Demet y Khan es un ejemplo de las complejidades del mundo del espectáculo. Nos enseña que los actores son personas, con sentimientos y límites, y que detrás de cada escena romántica, hay un equipo de profesionales trabajando duro para que todo salga perfecto. Asterisco 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 la importancia. A del respeto asterisco asterisco los actores merecen ser tratados con respeto y consideración. Es fundamental que se establezcan límites claros y que se respeten. Asterisco 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 la necesidad de la comunicación asterisco asterisco si existen desacuerdos o incomodidades en el set, es fundamental que se hablen abiertamente y se busquen soluciones. Asterisco 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 la privacidad como un tesoro asterisco asterisco en el mundo del espectáculo, la privacidad es un tesoro. Los actores tienen derecho a proteger su vida personal. Asterisco asterisco la perspectiva del público, ¿qué queremos saber? Asterisco asterisco. Como público es natural que nos interese saber qué pasa detrás de las cámaras. Queremos saber si los actores son amigos, si se enamoran, si hay peleas. Pero también es importante respetar la privacidad de los actores y no juzgarlos por su comportamiento en el set. Asterisco asterisco conclusión, un misterio sin resolver. ¿O no? Asterisco asterisco. La supuesta explosión entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio sin resolver. No sabemos con certeza qué pasó en el set de Erkencicus. Pero a través del análisis de las diferentes versiones, de las posibles consecuencias y del impacto en sus carreras, podemos acercarnos a la verdad. Es importante recordar que los actores son personas, con sentimientos y límites. Detrás de cada escena romántica, hay un equipo de profesionales trabajando duro. La comunicación, el respeto y la privacidad son claves para un ambiente de trabajo sano y productivo. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? ¿O creen que el misterio seguirá vivo? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No duden en dejar sus reflexiones en la sección de comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.